Hola alumnos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Esperando que se encuentren bien dentro de lo posible, continuaremos con la corriente eléctrica. El objetivo de la clase es que comprendan cómo se establece la corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia y también vamos a trabajar cálculos de estos. Tal como hemos dicho anteriormente, la electricidad es una forma de energía que permite el funcionamiento de múltiples herramientas, máquinas y artefactos que usamos en nuestra vida cotidiana. Supongamos que tenemos una pila o una batería con energía. Si le conectamos una ampolleta, ésta se encenderá, transformando la energía eléctrica en luz y calor. Sabemos que la energía proviene de la batería, pero ¿de qué manera llega a la ampolleta? Para responder a esa pregunta debemos mirar la ilustración. Evidentemente, si la ampolleta no se conecta mediante los cables a la batería, no se encenderá. Es decir, la energía viaja o se conduce a través de los cables, pero en forma de cargas eléctricas, las que en el caso de los alambres corresponden a electrones que se mueven a través de este. Estos transportan la energía eléctrica que se transforma en luz y calor en la ampolleta. Es decir, para que circule la energía eléctrica a través de la ampolleta es necesaria una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? Es la forma en que la energía puede circular a través de un circuito, haciendo funcionar los artefactos conectados a él. La corriente eléctrica se debe al movimiento de cargas entre dos puntos. Este movimiento es la que se produce, por ejemplo, a través de los cables conductores de una lámpara. Al conectarse al enchufe, las cargas eléctricas, que son electrones, circulan a través del cable conductor y llegan a la ampolleta entregándole energía eléctrica y haciéndola funcionar. Del mismo modo, también se puede establecer una corriente eléctrica a través de un líquido o bien de un gas. Si queremos hacer funcionar una máquina eléctrica, necesariamente tenemos que proporcionarle la energía mediante una corriente eléctrica. Mientras mayor sea el trabajo que la máquina realiza, mayor es la energía que le entregaremos. Es decir, mientras más trabajo realiza ésta, requiere mayor cantidad de corriente eléctrica. Para poder estimar la magnitud de una corriente, se emplea la noción de intensidad de corriente eléctrica, simbolizada con la letra I mayúscula, que mide la cantidad de carga eléctrica en coulomb, que pasa a través de ella en un determinado tiempo, medido en segundos. Si denominamos la carga eléctrica por la letra Q y por la letra T al tiempo que tarda en circular la intensidad de corriente I que circula por un conductor, se expresa por la siguiente expresión: I es igual a Q dividido por T. Cuando la carga se mide en coulomb y el tiempo en segundos, entonces la intensidad se expresa en amperes, con la letra A mayúscula. Si la intensidad de corriente a través de un conductor es de 1 ampere, significa que por él circula un coulomb de carga en cada segundo. A continuación le presentamos una situación que le servirá para reflexionar sobre lo aprendido. Antes de leer la respuesta correcta, intente resolver la situación planteada individualmente. Entonces, en el ejemplo, dice que a través de un cable conductor circulan 480 coulomb de carga en 60 segundos y nos piden calcular el valor de la intensidad de corriente eléctrica, por lo cual debemos usar la fórmula recién presentada. Y intensidad de corriente es igual a la carga dividido el tiempo. Debido a que la carga es 480 coulomb, se divide por el tiempo en segundos y nos da que la intensidad de corriente es 8 amperes, lo que significa que en cada segundo circulan 8 coulomb. La clave, chiquillos, es reemplazar los datos en la fórmula, ¿ya? Ojo que si nos están dando otros datos y nos preguntan otra cosa, debemos invertir la fórmula. Las cargas eléctricas que pasan a través de una ampolleta hacen que ésta se encienda, ya que transfieren energía eléctrica que se transforma en luz en este dispositivo. Sin embargo, ¿qué es lo que provoca el movimiento de las cargas a través de un conductor eléctrico? Así como la diferencia de altura entre dos puntos del terreno hace que el agua de un canal fluya en determinada dirección, las cargas eléctricas se mueven entre dos puntos de un conductor cuando entre ellos existe una diferencia de potencial o voltaje. El potencial eléctrico es una medida de la energía que tienen las cargas eléctricas y se mide en una unidad llamada volt.
Si tenemos dos puntos de diferente potencial y los unimos mediante un conductor, entonces se establece un flujo de cargas eléctricas hasta equilibrar los dos potenciales. Mientras mayor sea la diferencia de potenciales entre estos dos puntos de un conductor, mayor es la intensidad de corriente. Bueno, en esta ilustración tenemos un cartel de cuidado de alto voltaje, ya que es muy peligroso meter los dedos al enchufe o algo que dé la corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque cuando las cargas fluyen por un conductor, van perdiendo energía dejando en el conductor parte de esta, la que se disipa como calor. Ya nosotros somos conductores también de la energía, nos podríamos llegar a quemar si tenemos mucha energía eléctrica en nuestro cuerpo. Al intercalar una ampolleta en el circuito, las cargas eléctricas transfieren su energía a este dispositivo, el que se transforma rápidamente en luz y calor. La diferencia potencial o voltaje entre estos dos puntos se simboliza de la siguiente manera. Delta V es igual a voltaje 1 menos voltaje 2. La instalación eléctrica de nuestra casa funciona porque todos los artefactos y las lámparas están conectados a una diferencia de potencial o voltaje de 220 volts, lo que permite el flujo de cargas eléctricas, permitiendo la transferencia de energía eléctrica a los distintos aparatos. Ya sabemos que cuando hay una diferencia de potencial se produce una corriente eléctrica. Sin embargo, la intensidad de esta no solo depende del voltaje, sino que de la resistencia eléctrica de que cada conductor o artefacto posee. La resistencia eléctrica, simbolizada con R mayúscula, es el grado de oposición que un cuerpo presenta frente al paso de la corriente. La resistencia frena el movimiento de las cargas, haciendo que éstas requieran más energía para moverse desde un punto a otro. Operacionalmente, la resistencia de un artefacto o de un conductor se determina dividiendo la diferencia de potencial en volt a la que se encuentra conectado por la intensidad de corriente en ampere que circula a través de él. La resistencia eléctrica se mide en una unidad llamada ohm y se representa por un símbolo de omega. Tenemos un ejemplo a continuación que servirá para reflexionar lo aprendido. Antes de leer la respuesta, intenta resolver el ejemplo planteado individualmente. Una estufa eléctrica se conecta a la red domiciliaria de 220 volts y a través de ella circula una corriente de 4 amperes. ¿Cuál es el valor de su resistencia eléctrica? Bueno, acá debemos reemplazar los datos expresados en la pregunta, ¿no es cierto? Tenemos que 220 volts corresponde a la diferencia potencial, ya va arriba, y se divide por la intensidad de corriente que corresponde a 4 amperes, dándonos que la resistencia es igual a 55 ohm. Bueno, alumnos, eso ha sido todo por esta clase. Pueden escribirnos a estos correos para poder responder sus dudas. Se les adjunta una guía que deberán realizar en su cuaderno con ayuda de las diapositivas. Nos vemos en una siguiente ocasión.